Bien, muy buenas noches. Gracias, profesor Cano. Cuando usted me recibió en esta casa de altos estudios, tiene la característica de la modestia de un maestro cuando habla de la pretensión de ser un centro académico y de pensamiento. Ya lo somos. Y la voluntad de cada uno de ustedes en el tiempo es lo que terminará consolidándola como una referencia, como un faro, como algo que realmente la gente mire en perspectiva para saber qué es lo correcto y lo incorrecto. En realidad, cuando me dice bienvenido a su casa, repite una cosa que probablemente él ya conozca. Yo fui profesor de la Universidad Católica e introduje una materia llamada Derecho a la Información, que ahora se estudia en la comunicación y en el derecho, y que ha sido ratificado como parte del conocimiento en nuestra Constitución Nacional, en donde se ratifica en 3 artículos la referencia a este derecho, que significa no solamente a informar, sino a ser informado. Y lo que implica esa tarea de poner en forma, porque la palabra información viene del latín, que significa informare, poner en forma algo torcido, algo que no está recto. Y por el otro lado también es una celebración a la tosudez, al esfuerzo, al compromiso de estos jóvenes cordilleranos, nucleados y reunidos bajo el título de los areopagitas, pero que en realidad no hacen otra cosa que sacudir de la modorra, de la comodidad, de la complacencia, a una población no solamente cordillerana, sino nacional, de que hoy el pensamiento es nunca más urgente de proveerlo, de provocarlo y de hacer de que realmente sacuda las estructuras de un sistema que no nos gusta, pero que aún no somos capaces de construir uno nuevo y alternativo. Estos son jóvenes realmente muy preocupados por el país y lo hacen desde la perspectiva de los clásicos, a quienes nombran y estudian en profundidad, con clases que lo hacen a través de las redes sociales, vía Zoom y también de forma presencial. Tienen una cosa que no tienen muchos jóvenes: el compromiso y fundamentalmente la constancia de seguir con todo esto. Presentar una revista cultural, y estoy de acuerdo con Ignacio cuando dice es un acto de rebeldía, completamente de acuerdo. Hubiera sido mucho más fácil perder el tiempo en cualquier otra cuestión, en un dictado de ocasión, pero animarse a sacar una revista con puntos de vista que estén dados a lanzarse al ruedo, a recibir desde las críticas más feroces hasta el elogio quizás más inmerecido. Porque todos en el Paraguay, y ustedes más que ninguno, tienen un privilegio extraordinario. Ustedes constituyen solo el 5% de los paraguayos que iniciaron el kindergarten y entraron a una universidad. El 95% no lo hizo. El Paraguay en ese sentido considera que ustedes tienen el privilegio de ser parte de un sector que tiene la obligación de hacer que los conocimientos de Cacupé y de Cordillera sean universales, porque de allí el concepto de universitas que se otorga a las universidades desde hace más de 1000 años. Una de las cuestiones centrales también es no tener la vergüenza de equivocarse, porque esa es la razón del conocimiento y del aprendizaje. Nadie que no pregunte en aula, alguien que no cuestione una afirmación de un profesor, está haciendo lo que significa ampliar la universalidad del conocimiento. Hubo un momento de grandes dudas en la Rusia de hace varios años, en que quizás el más grande escritor, llamado León Tolstoy, decidió abandonar Moscú y refugiarse en una población cercana a la capital de Rusia, en Moscú, llamada Poliana, desde donde recibía la visita de los jóvenes a quienes se encargaba él de darles consejos sobre la vida, sobre la literatura, sobre la política. Y un día llegó un joven y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le dijo: pinta, describe, habla de tu aldea y serás universal. Más todavía en los tiempos actuales, en que la difusión del conocimiento es mucho más rápido, ese tipo de afirmaciones de la universalidad a partir de la localidad es un tema reflexivo bastante interesante e importante. Yo viví en esta ciudad cuando era niño, aquí pasé mi infancia. Mi madre era la directora del Colegio Cristo Rey y era la profesora del Colegio Teniente Farilla. Es tan querida aún en esta población que a veces cuando vengo con ella, tiene 89 años,
la gente suele decir, ahí va el hijo de doña Petronila. Yo soy solo el hijo de una gran maestra de literatura. Y viví en el barrio de Botel, acá muy cerca. Todavía está la casa que levantaron mis padres en 1960 cuando nací. En 1969 decidieron migrar a Asunción en busca de nuevas oportunidades, porque creían de que realmente nos merecíamos alguna oportunidad realmente trascendente. Llevé a mi madre cuando me gradué en Harvard y le entregué el título a ella diciéndole, desde Caacupé pude llegar a esta universidad que es la mejor del mundo y por lo tanto este título es tuyo, no mío. Y llevé a mi padre a la Universidad de Oxford en Inglaterra cuando pasó una cosa similar. Lo que quiero decir es que yo era un niño, como muchos de ustedes, o jóvenes como ustedes, que pensaban la universalidad del conocimiento y de las fronteras ilimitadas. Nunca tengan temor a otear el horizonte. Recuerden siempre de que el sol brilla primero en las cumbres y luego en la llanura. El conocimiento ha sido siempre una fuerza extraordinaria. Nunca me sentí inferior en ningún lugar, a pesar de que podrían algunos afirmar de que uno tendría que tener ese tipo de demostración afectiva viniendo de un sitio como Caacupé. Sigue siendo para mí la referencia de mi niñez, de quizás el periodo de mayor felicidad por la irresponsabilidad que presupone el tener que vivir solo a lo que los padres o los tutores le digan de uno. Mis padres volvieron de nuevo a esta población en la zona del barrio Loma y a mí también me tocó volver, como todos los que alguna vez dejaron un afecto en una ciudad determinada. Caacupé es mi casa, profesor, y la Universidad Católica también lo es. O sea que cuando usted me dijo bienvenido a su casa, creo que usted sabía exactamente estas dos cosas que estoy apuntando en este momento. Y cuando digo también el deseo de convertir a Caacupé no solo en el gran centro religioso y espiritual que lo es, por la Virgen de Caacupé, nuestra gran patrona de los paraguayos, sino también por hacer de que los temas culturales sean más frecuentes en el ámbito universitario, que tengamos la oportunidad de presentar hechos como los que se presentan hoy en la revista Ares, en el libro que recoge una discusión en torno a los valores en el mundo, que fue el tema de profundización durante el tiempo de pandemia en el último evento de Univerano y que se hizo libro y que también lo lanzamos aquí en Caacupé. Ignacio y sus amigos, los areopagitas, creen profundamente en el renacer del Paraguay a través de la cultura. No le tienen miedo a la crítica y eso es muy importante. Octavio Paz, ese gran escritor mexicano que nos enseñó tanto a los latinoamericanos con ese fantástico libro llamado El laberinto de la soledad, decía la crítica es creativa. Y necesitamos mirarnos en la creatividad de esa crítica que nos haga a todos los paraguayos reconocernos en nuestros valores y construir entre todos nuestro destino. Porque en los tiempos actuales vivimos una triple crisis de identidad, que es la que nos preguntamos quiénes somos, de valores que nos decimos cómo somos, y de destino, en donde nos preguntamos y nos cuestionamos acerca de hacia dónde vamos. La discusión acerca de la modernidad y de la posmodernidad es también una cosa importante para saber en perspectiva dónde nos encontramos. En el Paraguay hay segmentos y bolsones sociales que viven todavía en estructuras prefeudales y al mismo tiempo están otros que abrazan el siglo XXI con una pasión tecnológica realmente vital e importante. Pero en el medio están ustedes, que son parte del gran compromiso del país. Ustedes constituyen la gratificante experiencia del primer bono demográfico que recuerde la historia de nuestro país. Eso significa que la generación de ustedes tiene las oportunidades que nunca habían tenido otras, pero si no las aprovechan, pueden terminar siendo la primera generación de paraguayos que no supere a sus padres. Y eso sería un gran fracaso colectivo, y eso tenemos que evitarlo. Eso también significa de que la palabra a la que le dan tanta importancia los aeropagitas, publicando libros, publicando revistas, tiene que volver a entenderse como una necesidad de ser rescatada. Los libros sagrados como el Corán y la Biblia hablan siempre al inicio de la misma cosa. En un principio era el verbo, así se inicia la Biblia y así también se inicia el Corán. También en una parte todavía mucho más profunda nos interpela uno de los
de los evangelistas, San Juan, cuando nos dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso significa, pareciera que la palabra es la que realmente es el origen de la génesis de nuestra forma de ser como ciudadanos. Y en esa génesis de la palabra, y esa es una reflexión que les guardo y les traigo esta noche aquí a ustedes, enamórense de ella de manera apasionada. Hoy un joven paraguayo en la universidad usa 200 palabras de un idioma que tiene 100.000 palabras. Eso es una situación grave, porque nos impide tener que expresar aquello que realmente pensamos y sentimos. La palabra no es solo la génesis, la palabra es el vínculo, la palabra es el sentido de comunidad para con el otro. La palabra es la que realmente nos hace parte de una comunidad en su conjunto. Un gran filósofo y pedagogo norteamericano, John Dewey, decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. O sea, la democracia solo tendrá sentido cuando exista una comunidad que pueda entenderse en un idioma común y compartido, pero que no se quede en 200 palabras. ¿Cómo vamos a describir el mundo a partir de eso con esa tan limitante cantidad de términos? Y Ludwig van Wittgenstein, el austríaco, tenía una frase fantástica. Decía: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, llegas hasta donde puedes hablar. Y si tu mundo tiene 200 palabras, evidentemente el límite es bastante estrecho, bastante cercano y bastante corto. Cualquiera sea la carrera que ustedes utilicen, cualquiera de las carreras que profesionalmente ejerzan, la palabra va a ser fundamental. Hace poco venía un médico de Sri Lanka y habló de que la crisis mayor de la medicina mundial es la falta de palabras que puedan ser comprendidas entre el paciente y el médico. El médico que se cree arrogantemente con capacidad de tu vida es aquel que no conversa ni escucha al paciente. Hoy una sesión, una visita al médico es una cosa rápida, irrelevante e intrascendente, cuando debería ser la cuestión más importante para un médico para determinar dónde está la dolencia de ese paciente que va a la consulta. Y también de eso me parece muy bien que esta noche y en este libro, donde hay varios maestros, se reivindique la idea de la enseñanza. No es correcto decir docente al maestro. El docente es aquel que sabe la técnica de enseñar, pero no es el que enseña. Así como el médico hace consulta, nadie le dice a un médico consultor. La consulta es parte del proceso para saber qué enfermedad tiene esa persona y qué es lo que debe tener como medicamento o acción terapéutica como tal. Hay que reivindicar, por lo tanto, la palabra, la asociación, el sentido del magisterio, que es una cuestión trascendente e importante y que va mucho más allá que la simple cuestión de ponerse frente a un aula y dar alguna cátedra en un momento determinado. Necesitamos los maestros de la vida cotidiana, aquellos que nos enseñan con su forma de ser, con su gesto, con su honestidad, con su capacidad, con aquellos valores que los paraguayos siempre fuimos tributarios y pareciera que nos hemos olvidado. El destino finalmente es aquello que nosotros podamos elegir, con nuestra capacidad y con nuestros sueños, ambiciones y con nuestra constancia. El gran éxito de la vida de los pueblos como Alemania o como Japón es el desarrollo de una rutina orientada a la repetición exitosa de las buenas prácticas y de las virtudes. A veces el mejor alumno no es necesariamente el que más sabe o el que supo rendir, sino el que tuvo la constancia de poder aprender y de participar de la fiesta del conocimiento. Esta revista que se entrega esta noche al público lector es ya de cada uno de ustedes. Ha dejado de ser parte de quienes han escrito en ella. Y es la oportunidad de reivindicar el verbo, la palabra, como génesis, como elemento que nos nutre, que nos proyecta y que realmente hace que el límite de nuestro mundo sea cada vez mayor. Cuando lean esta revista y estos libros, ustedes podrán entender la verdadera dimensión del compromiso de esta aldea llamada Caacupé hacia un mundo global, como el que Tolstoy le decía al joven escritor, tendríamos que acompañar nosotros en cada día de nuestras vidas. Si lo podemos hacer, habrá valido la pena de sacudir la mente con una revista literaria, una universidad abierta en la capital de Cordillera, el tiempo que ustedes nos han dedicado y el fascinante camino en esa travesía Ítaca
buscando el conocimiento, la capacidad y el deslumbramiento. Muchas gracias.